Soluciones Educativas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy trataremos un tema crucial para el bienestar de nuestros estudiantes y el éxito en su proceso educativo: la salud mental en la educación. La salud mental de los estudiantes está directamente vinculada a su rendimiento académico, su capacidad para aprender, su integración social y en general a su bienestar global. En este contexto, el papel de los docentes, psicólogos y otros profesionales de la educación se vuelve fundamental para crear un entorno de apoyo emocional y ayudar a prevenir y tratar posibles problemas mentales que pueden afectar el aprendizaje, como la dislexia, discalculia en general. Para hablar de este tema, tenemos con nosotros a Felipe Pineda, docente y psicólogo, quien tiene una amplia experiencia trabajando en la intersección entre educación y salud mental. Felipe nos compartirá su visión sobre cómo abordar este desafío y cómo los problemas profesionales de la educación pueden fomentar un entorno saludable y de apoyo para los estudiantes. Bienvenido, Felipe, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Importante tema para la población, en lo cual estamos teniendo dificultades enormes como sociedad. Tocar el tema de la educación, en los cuales no se le ha puesto ningún tipo de atención, principalmente en el área de salud mental. Okay. Hemos estado teniendo bastantes problemas de aprendizaje en los jóvenes, en los niños. También estamos tratando bastantes niños con déficit de atención. Déficit de atención. Niños también que tienen trastorno explosivo intermitente, Okay. que no necesariamente es un déficit de atención con hiperactividad, sino que es un rasgo de personalidad que podemos tratarlo ya como un trastorno. Ok, qué excelente lo que nos está comentando el día de hoy. Felipe, cuéntanos, ¿cómo define la salud mental y cómo está asociado a los centros educativos esto? Bien, recordemos que según la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? La salud mental está enfocada en el bienestar, no solamente en la parte física, sino que también en la parte mental, en la parte psicológica y en la parte social, que es lo que nos involucra a nosotros como docentes, ¿verdad? Definidos en cada una de las áreas propias de la educación, como centros escolares, centros educativos a nivel primario, secundario, universidades. También tenemos los centros de preparatoria, etcétera, que son también centros educativos a nivel privado y a nivel público. Donde tenemos mayor cantidad de problemas es en el nivel público, porque los niveles de atención a nivel de salud mental no existen. No existen. No existen. ¿Y qué es lo que se hace entonces cuando un niño viene con como ejemplo, con mutismo selectivo? El problema es que no hay, se perdieron lo que antes llevábamos a aulas recursos, en los cuales pues un niño que tenía dificultades iba a esa aula, se le estimulaba y se le hacía las evaluaciones necesarias. Sí. Desapareció. Actualmente pues ciertos factores que están incidiendo es el poco apoyo económico que tienen las instituciones educativas, principalmente a nivel público. Hay déficit de atención principalmente y de apoyo a los docentes. No se les ha permitido a los docentes tener conocimientos de aspectos de salud mental, ¿verdad? Okay. Y eso, la Organización Mundial de la Salud en la actualidad está tratando de involucrar la parte educativa en temas de salud mental. ¿Por qué es importante esto? Que los docentes, y no solo los docentes, sino que los alumnos conozcan sobre aspectos de salud mental. Imagínate en el aspecto escolar, en el ámbito del acoso escolar, que se da muy seguido en nuestros institutos de educación. Hay una ley, que es la ley del acoso escolar. Sí. Nosotros fuimos propulsores, su persona fue propulsor de esta ley. Excelente, ante el Congreso Nacional. En el 2015 ya apareció en la Gaceta ya la ley en sí, pero no se le ha dado seguimiento. Entonces, ahí está, o sea, está engavetada. Tenemos excelentes leyes, pero en verdad no se facultan a nivel del accionar, sí, como tal. Y en esta ley específicamente se pedía pues de que trabajaran equipos multidisciplinarios. Ahora estamos hablando de un psicólogo, estamos hablando de un psiquiatra, un trabajador social, una enfermera, un médico, un trabajador social,
Fonoaudiólogo también. de todo. O sea, que tuviera un equipo en el cual nosotros pudiéramos intervenir la comunidad. Mm, Porque interviniendo al centro, tú intervienes la comunidad. claro. Porque trabajas el centro educativo, trabajas a la familia, trabajas a los docentes, a los alumnos, inclusive hasta la policía y las organizaciones como las iglesias y otras ONG que puedan estar involucradas en temas de salud mental y apoyo y prevención en temas de violencia en la población estudiantil. Entonces, ¿qué pasa? Estas leyes de salud mental, principalmente del acoso escolar, iba enfocada en ese sentido. Era más educativo que penalizador. ¿Qué quiere decir? Ok. Que habían tomado la ley del acoso escolar como para penalizar a aquellas personas que cometieran el daño, ¿verdad? Claro, sí hay su castigo, ¿verdad? Pero ese castigo ya está dado, pues, o sea, ya la ley ya dice qué es lo que debe hacer con una persona que ha cometido un acto de violencia o maltrato hacia un niño. Las leyes propias del país, pues, en ¿Tú la consideras parte entonces que la salud mental sí estamos aún bajo, bajo un criterio totalmente tradicional y poco cultivado a nivel de lo que en realidad los maestros deberían conocer como salud mental? Porque muchos de ellos, considero yo también, aportándote un poco a lo que estabas comentando, que salud mental solo creen que es tener bienestar emocional. sí, Me así, estoy dando a entender, sí, sí. es que hay que tener salud mental, entonces hay que hacer ejercicio, Mm. hay que dormir 8 horas, hay que tomarte Sí, de manzanilla antes de dormir, y hay que sí. hacer como un ritual para poder tener descanso. Así es. Pero va más allá de ese Vamos concepto, allá, ¿verdad? sí. Va a mi alrededor. ¿Qué está pasando en mi ambiente? ¿Verdad? Tenemos ambientes laborales totalmente nocivos últimamente. Hay demasiado síndrome de burnout, que es el del quemado, Ujú. ¿verdad? Hay mucha fatiga, estrés postraumático en docentes a todo nivel. Con esta ley nosotros fortalecimos en muchas capacitaciones a docentes de educación primaria y secundaria de los centros escolares. Y nos dimos cuenta de la gran cantidad de problemas emocionales y psicológicos y físicos que tienen los docentes por las sobrecargas de trabajo que tienen. Porque hay una gran carga cognitiva, ¿verdad? Demasiado, Porque sí. están con 20 alumnos en una hora, Así imaginemos. es. Entonces tienen que estar pendiente de los 20 De alumnos los en 20 realidad. alumnos y no solamente del aspecto de su formación, sino que estás pendiente de los problemas que vienen de sus hogares, maltrato, violencia, abuso sexual infantil, violencia doméstica y eso, abuso de drogas, abuso de sustancias, maras, pandillas que influyen mucho en que los jóvenes se introduzcan en el mundo de las drogas. Sí, un joven de 15 años que De está en 15 años, noveno y mira de que los amiguitos o los vecinos sí, ya generan dinero, así entonces es. eso hace de que los Eso acapare. los acapara y hay otra situación que ha creado tanta vulnerabilidad y susceptibilidad y psicorreactividad en los docentes, es que muchos de ellos son amenazados, ¿verdad? En sus Sí, centros escolares. ¿Quién protege a estas personas de estas situaciones? Entonces, para eso iba la ley, pues para concientizar a toda la población de que el centro educativo no solamente es que se va a educar en la parte de profesional, en la parte académica, sino que se va a educar en la parte de salud mental, física y ambiental. ¿Por qué? Si tú abordas un tema, por ejemplo, del acoso escolar, y educas a los niños o a los adolescentes en este tema y les das atención en ese tema, cómo ellos tienen que, porque no van a intervenir, sino que se van a educar para ayudar a otros niños o adolescentes que están pasando estas mismas dificultades. sí. Ya tienen las herramientas para que ellos puedan ser propulsores o precursores de jóvenes que vayan a ser líderes en sus comunidades, líderes y que tengan bastantes acercamiento en la parte social con sus compañeros, con sus maestros. Tenemos muchos niños con fobia social, muchos ¿Qué adolescentes fobia con social? fobia social, tienen pánico a estar en público. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese tipo de situaciones se ha dado. Pasamos de la situación del COVID, que nos enseñó una problemática que antes no la teníamos, pero la desconocíamos.
Y es que la violencia la teníamos en nuestro hogar. Y eso dificultó que muchas parejas se distanciaran, Ujú. ¿verdad? Tuvimos muchas repercusiones de violencia, eh, se triplicaron las llamadas de atención en el 911, en el 911, perdón, eh, de problemas de violencia y abuso Problemas de sexual violencia. y de problemas de drogas y alcohol dentro del Ok. hogar. Estas deficiencias, pues, crearon más el distanciamiento social, porque nos confinaron, estuvimos Sí. confinados durante más de 2 años 2 años. aproximadamente. Esto El efecto hizo, pandemia de los niños, retraso del retrasó lenguaje, todos los sí, niveles aislamiento educativos, social. aislamiento social, Ajá. creó también inactividad en el niño. Ahora vemos jóvenes que son inactivos totalmente. Sí. eh, Y en eh, verdad no tienen la motivación, no hay están como en motivación, anedonia en el sentido anedonia. de que ya no tienen placer por comunicarse con los demás. Así En es, base a sí. eso, yo tengo una pregunta. Em, ¿Cuál es el mayor problema de salud mental que tú consideres que hay en los centros educativos ahorita? ¿Cuál es el que más se está dando bajo tu experiencia? Bueno, el tema del acoso escolar. El tema del El acoso tema del escolar. acoso escolar, el bullying, ¿verdad? Se está dando mucho. ¿Y eso qué conlleva? Cuando una Eh, persona sufra de bullying, ¿qué conlleva en ese niño? sí, lleva problemas de aprendizaje en primera instancia, porque Problemas de no va a aprendizaje. aprender. ¿Y a qué nos referimos con Pro- problemas de pro- aprendizaje? poco acceso al conocimiento, o sea, no hay interacción con sus compañeros. Hay poca dinámica, hay niños que a través de la violencia que le ejercen, no presentan sus tareas, no hace sus actividades, tiene temor de ir al centro educativo. Sí. Eso hace que tú entres en una etapa de incertidumbre, los estados de ansiedad se elevan, el estrés infantil se eleva, el estrés adolescente inclusive está muy elevado. Y eso lo vemos en las dificultades de aprendizaje. Niños que han disminuido su rendimiento académico, ¿verdad? Y han tenido problemas de conducta que antes no lo tenían. Como les decía, ahora están teniendo bastantes problemas de trastornos Explosivo intermitente. explosivo intermitente. Ujú. Entonces, Una consulta con eso. El trastorno explosivo intermitente tiene también que ver, que va de la mano, perdón, en los niños que vienen con ese trastorno disruptivo del estado de ánimo. sí, también, todo va incluido. Ok. Va incluido, recuerda ¿Y también cuáles son de los que criterios de eso? los criterios son la agresividad. Ok, O sí. sea, hay una agresividad latente que explota en cualquier momento. Niños que ya no quieren socializar ni con sus padres, niños que arrojan cualquier cosa, incluso no lo arrojan hacia un lado, sino que se lo dirigen a una persona en especial. Pueden quebrar su celular, pueden quebrar Rabia, rabia, frustración. frustración, ira, enojo. Eso te causa, ¿qué es lo que pasa? Una impotencia y eso te causa frustración, estados de ánimos bastante elevados, negativos, ¿verdad? Ujú. Y eso hace pues de que estas conductas se vuelvan, ¿por qué se llama impulsivo? Porque pierden el sentido de la razón, o sea, Ok. Le y gana más la le emoción, gana más la entonces. emoción que el juicio social o la razón. Entonces, ¿qué pasa? Y eso no lo tenemos no solamente en jóvenes, lo tenemos en adultos. Y hemos visto situaciones de vamos conduciendo, ya han aparecido personas que se bajan de su vehículo y han insultado y a otro le han ocasionado la muerte, ¿verdad? Porque de una situación tan rápida, una acción de violencia puede conllevar a una persona a que por su sentido de supervivencia también de protección se saque la pistola y vaya a matar a otra persona. Eso se da mucho en nuestra vida diaria y lo vemos en la televisión a través de las redes sociales. Que Sí. también eso ha estado La influenciando mucho. comparativa. La comparativa ha estado influenciando mucho, principalmente eh, hemos visto que los padres se han vuelto análogos y los hijos digitales, ¿verdad? Hay desconocimiento por parte de los padres de qué redes está utilizando mi hijo, ¿verdad? Y eso, si lo está usando para la parte educativa, si lo está utilizando para el área académica, pero lo está utilizando más que todo para un sentido de euforia, un sentimiento de pertenencia hacia otras personas, cosas que no encontramos en el hogar porque los padres no lo dan. Ujú. Los Solo son padres solo proveedores. son proveedores porque los padres permanecen eh, trabajando todo el día, Sí. ¿verdad? Entonces no hay una relación directa con el hijo.
Llegan al hogar a las 7, 8 de la noche. ¿Qué van a tener Voluntad, voluntad, motivación para que motivación? estar con los O para hijos. empezar a trabajar con ellos en temas educativos, o sea, ayudarles con sus tareas. Recompensa versus beneficio. Ahí, ¿qué tenemos? Pues, o sea, no hay estímulo. No, y no hay un No hay un reforzamiento reforzamiento positivo. positivo. Entonces y nosotros mismos pues tenemos nuestros celulares a mano, ¿verdad? Y estamos chateando y estamos descuidando inclusive el interés de nuestros hijos. La falta de comunicación en el hogar ha sido fatal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasamos en el hogar, pero inclusive no comemos juntos, no vemos televisión juntos, No, cada quien está con su celular, cada quien está haciendo su actividad. Entonces, no hay una conexión no hay una real. conexión real de familia, no hay ese vínculo afectivo, Ok. ¿verdad? De pertenencia, de unidad, de solidaridad, de voluntariado dentro de la misma familia. Entonces, ¿cómo esperamos que estos jóvenes vayan a presentar conductas positivas si en el hogar estamos teniendo conductas negativas? Ok, significa que básicamente el papel de los familiares tiene un juego imprescindible en el Así es. sentido del comportamiento y de las emociones de un niño, ya sea de su hijo o de un familiar, que también va de la mano a nivel de la escuela. Así es. Si tú no le das seguridad a tu hijo, si tú no le das ese sentido de ¿Cómo le damos esa pertenencia, seguridad a un hijo? es que estés presente con él. Que el hijo sepa de que tú vas a estar ahí en todo momento, independientemente de todo. Aquí entramos bajo el concepto del ser y el estar, Así entonces. es, sí, pero no es solo el estar, sino el de acompañar, El ser, ¿verdad? El acompañamiento, sí. sí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay padres pues que tienen limitada esa acción, ¿verdad? Por el tema económico, por el tema de recursos, Trabajan 14 horas y 14, dejan solo al dejar hijo. solo al hijo. O te doy un buen sustento a nivel de educación y alimenticio, o estoy a tu lado, pero no hacemos No nada. hacemos nada. Entonces, situaciones en que los dos padres, o madre y padre, trabajan, difícilmente pues van a llegar a estimular adecuadamente a estos hijos. Pero la formación, con el poco tiempo que ellos puedan tener, pueden fortalecer esas emociones. Saber y decirle al hijo cómo estás, cómo te va. ¿Verdad? Palabras tan Un mensaje, sencillas. así En es. serio. En serio, el acompañamiento inclusive cuando un padre se enfrenta a su hijo, ¿verdad? El hijo lo ve y cuando lo ve directo, el hijo lo ve como una eminencia, lo ve como una autoridad. Entonces, y nos ve como algo hasta con peligro, ¿verdad? Porque piensa que nos va a castigar. ¿Por qué no nos sentamos con nuestro hijo, ¿verdad? Y no de frente, sino que nos sentamos en el sofá a la par, De discutimos, manera hablamos. informal, que no sienta Sí, que hay una así regla. es, que no haya que imposición, ¿verdad? Ok. Y sé que podamos hablar de asuntos que nos compete a los dos, pues, pero de una manera que no sea castigadora ni de disciplina, sino más bien de hacer conciencia de las realidades que podemos estar viviendo, que para unos es una realidad y para otros es otro, principalmente la realidad del adolescente, para el padre es frustrante. ¿Por qué? Porque desconoce yo le llamo o le llamamos la psicopatología del adolescente normal, ¿verdad? Porque la adolescencia Rebeldía. es rebeldía, pero una rebeldía que es importante que Claro, porque hay curiosidad. no podemos limitar las emociones que tengan los jóvenes. Lo que tenemos que hacer es acompañar esas emociones. Acompañar las Sí, emociones. ¿Eso consideras que es es importante? importante. ¿Por qué mi hijo llora? ¿Por qué está llorando? ¿Qué te está pasando? ¿Te pasó algo en el colegio? ¿Te pasó algo con tu pareja o tu novia? ¿Alguien te está haciendo daño? ¿Verdad? Entonces, Esa comunicación sí, asertiva, esa escucha es activa. escucha activa. Entonces, si yo sé que mi hijo está con un estrés o una ansiedad en ese momento, apoyarlo y decirle, es importante, mira, puedes llorar, eso es bueno que lo hagas porque tú mismo te desahogas de una manera que tu cuerpo pues lo acompaña, Sí. ¿verdad? Qué Porque es importante lo que estás necesario. diciendo, o sea, Sí, porque normalmente nos enseñan a que llorar es de débiles. así es. Entonces, una cultura que ha sido siempre machista, ¿verdad? Y que debemos Pero el de. hombre, El hombre, sí, pero hemos definido roles y entonces los roles, inclusive los roles no los tenemos bien definidos en nuestra familia. ¿Ya? Entonces, si empezamos nosotros a crear esa identidad
en nuestro hijo esa identidad que le ayuda a tener seguridad, a elevar su autoconcepto, a que tenga, no sea Menos exigencias. menos Y exigencia. menos expectativas también, porque yo considero que eso que hablas es el triángulo de la autoestima, pues. Sí, así Y es. eso es importante que tú lo La- menciones. sí, la autoestima, mira, parece que fuera mentira, pero una persona con autoestima anda normal, anda muy bien, es la que se levanta todos los días de la mañana y dice, hoy voy a iniciar un día con empatía, con felicidad. ¿Ah? También es cuestión de actitud, Es entonces. cuestión de actitud. Si tú no cambias tu actitud, difícilmente puedes lograr cambios, porque la actitud es el movimiento, lo que me impulsa a mí a hacer cambios en los aspectos de mi vida. Y la actitud puede hacer que también cambie el arqueotipo genético de nosotros hacia nuestro autoconcepto. También, porque el autoconcepto es lo que te define a ti, ¿verdad? De que si hay sensibilidad, esa creencia de tú mismo, ¿verdad? De ti mismo. Si tú te ves al espejo y te dices, bueno, yo estoy bien gordo, tienes un conocimiento de tu autoconcepto, de ti mismo disminuido. Sí, porque a pesar que estés gordo, pero en realidad no te define lo gordo, No sino te te define define lo lo que tú gordo. crees. El concepto que yo Ah, tengo la de percepción mí, que tenemos. la percepción que Ok. tenemos, eso nos hace ver que nuestra autoimagen, ¿verdad?, sea disminuida. Cuando salimos de nuestro hogar, inclusive pensamos que vamos mal vestidos, que esta camisa no me queda, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? ¿Eso qué te hace? Sentirse débil, sentirse disminuido, sentirse inseguro, inestable, y eso eleva los niveles de ansiedad, porque los niveles de pensamiento, que son bastante negativos en ese momento, están influenciándote para que tu ansiedad se aumente. Entonces, esos pensamientos, es que esto me llama mucho la atención. Es decir, el pensamiento nos dirige también hacia Así nosotros, es. lo que nosotros queremos llegar en nuestra vida. Así es, o sea, el pensamiento, ¿cuál es la sensación cuando tú tienes que sientes que te da un dolor en el pecho? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Hambre. En el pecho, digamos, Ah, por el lado del corazón. una taquicardia, un Exacto. ataque de pánico, Así es, un ataque. Entonces, ¿qué es lo que te da eso? Una sensación de miedo, una de sensación de miedo. incertidumbre. Sí. Y ahí es donde te invade la ansiedad. Algo me está pasando, Mm, ¿verdad? Me voy a enfermar, sí. ¿verdad? Entonces empezamos a crear falsas expectativas. Entonces, en un adolescente, ¿cómo sucede esto entonces? Imagínate esa explosión que tiene el adolescente, ¿verdad? Que es difícil, es más tratable en el adulto que en el adolescente, porque se le vienen una infinidad de conflictos, ¿verdad? Imagínate un problema a nivel escolar, ¿verdad? Una falla en un examen, que lo primero que se le viene a la mente al adolescente. No soy capaz. No es eso. ¿Qué va a decir mi papá? Ujú. ¿Ah? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿verdad? La incapacidad, o sea, eso viene después, o sea, fallé. Ujú. Ese sentido del fallo hace que la persona también se vuelva impotente, inestable, disminuida, ¿verdad? Y falló porque pasó algo. Quiere decir ¿verdad? que aquí estamos hablando de fatiga cognitiva, Sí, estamos hablando de una autoestima bajo, así es. puede crear hasta problemas de aprendizaje porque va a creer que no es suficiente. Sí, entonces busquemos el por qué pasó eso. ¿Por qué fallaste? Ok. ¿Por qué te fue mal en el examen? Busquemos esas herramientas alternativas que te ayudan a superar esa crisis. Porque de las crisis nos podemos superar. El problema es que la gente dice que de las crisis no salimos. No, sí salimos de las crisis, porque son momentáneas. ¿verdad? La pérdida de un empleo es una crisis. Pero consigues empleo, Reprobar un examen. reprobar el examen es una crisis. Sí. Pero es donde ahí nosotros tenemos que trabajar con los jóvenes a crear ese estilo de resiliencia en los jóvenes. Estilo de resiliencia, Sí, excelente. en el sentido de que del fracaso podemos salir fortalecidos. Quiere decir que tú miras como un fracaso, más bien como un aprendizaje. Es un aprendizaje. Todos son estilos de aprendizaje. Todo lo que tenemos en la vida es aprendizaje. ¿verdad? No nacemos con las herramientas, las vamos Sí creando. que no hay una línea en realidad No hay una precisa de la línea, vida, de no cómo hay tenés que llevar la educación, pues, Así es, o, sí. o gestionar tus emociones, porque en la escuela, en realidad, sí llevas clases como, ejemplo, inteligencia emocional, que he Así escuchado yo, pero
más allá de la inteligencia emocional, es como la manera también cómo gestionas, ¿verdad? Porque yo creo que primero deberías de saber cómo están tus emociones Así para también es, hablar de la inteligencia así emocional. es, de cómo estoy yo en este momento, cómo me siento, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Porque tengo nervios, ¿verdad? Empiezo a sudar de las manos. Los chicos sudan mucho, ¿verdad? Cualquiera dice, "Ah, es que tienes un problema de ansiedad". No, tal vez es que algo está pasando, ¿verdad? Y que el adolescente le gusta mucho la belleza, la estética. Entonces, todo eso también lo define, ¿verdad? La creencia de que el adolescente por sí eh, es, se le llama a una omnipotencia. Ok. Omnipotencia es que él se define por sí Sí, mismo. una narrativa Nadie, meritocrática que ellos sí, hacen a nivel sí, materialista. que ellos son únicos, pues, Sí, sí, ¿verdad? sí. Sí, mi familia Si yo ya está tengo, yo ahí, sí, soy. sí, mi familia ahí está, pero ahí está, ¿verdad? Y a veces por eso es que los padres entran en conflictos porque a veces el hijo no platica con ellos, pero es que en realidad no quiere platicar con ellos, él quiere platicar con la gente de su alrededor, la gente de su propia idiosincrasia, de su propia cultura, su propia música, su propia grupo social, etcétera. Entonces, eso ahí es donde nosotros debemos de educar a los padres de estas conflictivas del adolescente. Y si nosotros educamos en el aula Sí. a los jóvenes de estos aspectos, eh, ellos van a ir educándose y asimilando esas sensaciones. Yo trabajo mucho con jóvenes de las escuelas, colegios, Ok. trabajé mucho con jóvenes en la universidad que van con crisis de suicidio, crisis depresivas enormes, pero cuando ya trabajaba la parte cognitiva del joven, encontrábamos de que habían otros factores que influían en que esta persona pensara de quitarse la Sí, vida. como un ejemplo, como el padre de pequeño le decía, tenés que sacar 90, tenés que sacar Así es, 90. sí. Entonces eso va generando Eso genera ansiedad por rendimiento. no, y estrés, Hijo, sí. estrés, porque incluso eso se convierte en un trauma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una sensación del hijo que si fracaso, me lleva a la madre, dice, "Ah, o sea, me va a pasar algo", ¿verdad? Porque siempre miramos el castigo del padre como algo que es severo, pues, Sí. ¿verdad? Em, tengo una pregunta más que todo ya dirigida para los docentes. ¿Qué mensaje o qué recomendación podría dar a los docentes referente a este tema de salud mental para que ellos puedan implementarlo de una manera breve, ¿verdad? Em, o la manera en cómo podrían gestionar los docentes hacia los alumnos a nivel de las emociones. Sí, es imposible, es importante la empatía que tiene que tenga el docente. Un docente con empatía es un docente que tiene acercamientos con sus alumnos, ¿verdad? Se pueden inclusive generar sonrisas y generar diversión dentro del aula de la mano de la parte Ok. educativa. O sea, estrategias educativas Estrategias. para que el docente también se sienta dinámico, ¿verdad? Y se sienta pertenecido. Cierta parte de, sí, Así es, porque ¿qué es lo que estamos teniendo como docentes? Somos bastante, lo mismo que enseñamos hoy, lo enseñamos mañana y sí, así. muy Muy lineales en lineales, ese muy sentido. metódicos. Salirse de esos esquemas es importantísimo. Y eso involucra el qué, la creatividad, la iniciativa. Eso genera diálogo, genera seguridad en los alumnos, genera empatía en ellos mismos Empatía en ellos y mismos. pertenencia y se va dando el sentimiento de cooperación y colaboración entre todos. Ok. Ahí disminuyes el qué, disminuyes la ansiedad, el estrés, elevas la autoestima, disminuís también la ansiedad de fobia, Sí, agorafobia, los los problemas de salud problemas de mental salud pueden ir mental se reduciéndose van en ese reduciendo, sí, sentido. Muchas, porque ok. muchos de los jóvenes lo que necesitan es acompañamiento. Sí. Acompañamiento. No seguimiento, sino que Ok, acompañamiento. O ok. sea, es decirle, bueno, ¿cómo te fue hoy? Pues, o sea, o ¿cómo te fue ayer? O sea, Sí. eso, ¿verdad? Pero no decirle Sí, no cuánto, cerrar las puertas en cuánto ese sentido. sacaste. Sí. Sí, Sí, no cerrar las puertas. Bueno, la verdad, gracias por ese consejo, te lo agradezco mucho, gracias por haber estado con nosotros. Ya estamos concluyendo lo que es este video podcast. Queremos agradecer su fiel sintonía cada jueves con nosotros.
Recuerden seguir nuestras redes sociales por STVE Telebásica y nuestra página, donde encuentren recursos valiosos que fomentan un camino hacia la excelencia. Se despide de ustedes David Laínez, neuropsicólogo clínico. Hasta nuestro próximo episodio.